Oye, presta muchísima atención porque lo que estás a punto de descubrir no es para cualquiera, es para ti, mi querido elegido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que intentaron hundirte terminaron de la nada, enfrentando desastres que no pueden explicar? No es casualidad, es justicia espiritual pura. Hay una barrera invisible que te rodea. Y hoy vamos a revelar las 9 consecuencias aterradoras que caen sobre quien se atreve a intentar frenar a un ungido del Señor. ¡Vaya tela! Si sientes que las puertas se te cierran o que hay gente conspirando en las sombras para apagar tu luz, necesitas este discernimiento ahora mismo, porque lo que está en juego es tu paz y el cumplimiento del destino que Dios trazó para ti. No te muevas de ahí, porque esta revelación que Jesús tiene para tu vida hoy va a cambiar las reglas del juego a tu favor de una forma fulminante. Antes de que entremos de lleno en estos secretos que pocos se atreven a contar, déjame decirte algo importante. Me he fijado que muchos de los que beben de esta fuente de sabiduría cada día todavía no se han suscrito al canal. No te quedes atrás, mi amigo. Si tú sabes que llevas la marca del elegido, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No permitas que el enemigo te distraiga y te haga perder las próximas revelaciones que transformarán tu caminar con el Señor. Y para que el cielo registre tu fe hoy mismo, escribe ahora mismo en los comentarios la frase: soy un elegido protegido. Quiero ver cuántos valientes hay aquí que no le temen a las sombras porque caminan con la luz de Jesús. Quédate hasta el último segundo, porque la última consecuencia es tan poderosa que hará que tus enemigos tiemblen mientras tú floreces como nunca antes. ¡Vamos con todo! Oye, fíjate bien, mi querido elegido. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras un extraño en tu propia casa? ¿O como si, al entrar en una habitación, el aire se volviera pesado de repente sin que hubieras abierto la boca? No te rayes pensando que el problema eres tú, o que tienes algún defecto que aleja a la gente. Nada de eso. Lo que pasa es que llevas encima un sello, una marca que no se ve con los ojos de la cara, sino con el discernimiento del Espíritu. Ese brillo que te dio Dios desde antes de que nacieses es lo que molesta a los que prefieren vivir en las sombras. Es como si fueras una lámpara encendida en medio de un cine a oscuras. Por supuesto que vas a incomodar a los que están cómodos en la penumbra. Esa exclusión que sientes en el trabajo o en las reuniones familiares no es más que una reacción alérgica del mundo a la presencia del Espíritu Santo en ti. Mira que te lo digo de corazón. No es que caigas mal porque sí. Es que tu sola existencia juzga el desorden de los demás sin que tengas que decir ni «esta boca es mía». Al final del día, esa sensación de ser el bicho raro es la validación más clara de que has sido apartado por el Señor para algo mucho más grande de lo que alcanzas a imaginar ahora mismo. Así que camina con la frente en alto, que tu luz no es un error, es tu mayor patrimonio. Mira tú por dónde, hay una verdad que muchos olvidan, y que tú, como buen elegido, debes grabar en tu alma. El ladrón no entra en una casa que está vacía. Él solo busca entrar donde sabe que hay oro, joyas y tesoros de gran valor. Si sientes que te están dando por todos lados, si las críticas te llueven sin motivo o si parece que hay una conspiración silenciosa para bajarte los humos, ¡aleluya! Eso solo significa que tu casa espiritual está llena de los tesoros de Jesús. El enemigo no desperdicia munición en soldados que no representan una amenaza. Así que, si la guerra espiritual se ha puesto cruda últimamente, es porque el cielo ha depositado en ti un capital de gracia que el mundo envidia profundamente. No te dejes amedrentar por los ataques, porque esos ataques son la prueba de que eres un objetivo valioso para el reino. Ten ese discernimiento agudo para notar que, detrás de esa mirada de odio de un colega o de ese comentario cortante de un conocido, hay una fuerza que tiembla ante lo que Dios está por hacer a través de tu vida. Así que, vaya por Dios, no te achiques. Que si el ataque es grande, es porque lo que guardas dentro es simplemente glorioso, y el Señor está contigo como un poderoso gigante que no conoce la derrota. Fíjate, elegido, que muchas veces esa persecución no viene de extraños, sino de aquellos que están cerca,
Y eso es lo que más duele, ¿verdad? Es esa envidia que nace de ver cómo tú, a pesar de las pruebas, sigues teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que nos prometió Jesús en Filipenses 4:7. Los demás te miran y se preguntan, ¿cómo es que este tipo, con todo lo que le está pasando, sigue sonriendo y teniendo fe? Esa luz los pone en evidencia y, en lugar de buscar la misma fuente de agua viva, prefieren intentar apagar tu lámpara. Pero ¿qué va? No saben que tu aceite viene directo del trono de Dios. Es vital que entiendas que la ira ajena no es contra tu personalidad, sino contra el propósito divino que cargas en tus hombros. Es como si intentaran detener un tren de alta velocidad con una valla de madera. Se van a terminar rompiendo ellos, no tú. Por eso, cuando sientas que la presión aumenta, en lugar de quejarte, dale gracias al Señor, porque eso confirma que tu brújula espiritual está apuntando exactamente hacia donde Él quiere que vayas. La persecución es en realidad el eco de tu impacto en el mundo espiritual. Un aplauso al revés que confirma que vas por el camino correcto. El camino de los valientes y de los verdaderos escogidos que no se doblan ante las circunstancias. Oye, y no te olvides de esto. Para navegar estas aguas turbulentas, necesitas una conexión inquebrantable con la fuente, porque sin oración, el elegido se vuelve vulnerable. Te sugiero que, cada mañana, antes de que el mundo empiece a gritarte sus mentiras, te encierres en tu cuarto de guerra, como dice Mateo 6:6, y le entregues tus batallas al Señor. Pide ese discernimiento especial para ver los ataques antes de que lleguen, y para entender que tu lucha no es contra carne y sangre. Imagínate que estás poniéndote una armadura invisible pero impenetrable antes de salir a la calle. Cuando tú oras con esa autoridad, estás sellando un pacto de fe que te hace intocable frente a las flechas del enemigo. Aquí, en este espacio, en este canal, buscamos justamente eso, que aprendas a reconocer tu valor y a no mendigar aceptación donde Dios ya te dio aprobación. Es un camino de revelación que apenas comienza. Y te aseguro que cada lágrima que has derramado por sentirte rechazado, el Señor la está convirtiendo en una perla de sabiduría para tu corona espiritual. No te me desesperes, que lo que viene es mucho más potente de lo que dejas atrás. Y aprender a identificar el ataque es solo la primera victoria en este juego de ajedrez espiritual, donde el rey ya tiene asegurado el jaque mate. Entonces, mi querido elegido, si ya te diste cuenta de que esa guerra no es tuya sino de Dios, respira hondo y relájate un poco. Que el Señor tiene el control total de la situación. No te pongas a pelear con la gente. No pierdas tu energía tratando de explicarte a quien no quiere entenderte. Eso es gastar pólvora en chimangos, como dicen por ahí. Mejor guarda tus fuerzas para lo que realmente importa. Cultivar esa relación íntima con Jesús que te hace ser quien eres, al entender que el ataque es una validación de tu luz. Cambias la queja por la alabanza y la confusión por la claridad. Este es el momento de que decidas, de una vez por todas, que no vas a permitir que nadie te robe la paz que tanto te costó ganar. Mantén los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto, porque identificar la naturaleza de la persecución es como encender la luz en una habitación llena de fantasmas. De repente, dejan de dar miedo y se vuelven insignificantes. Y fíjate bien, porque esto que te estoy contando es solo la punta del iceberg de lo que el cielo quiere revelarte hoy. Todavía hay mucho que aprender sobre cómo esa misma luz, que tanto molesta a algunos, tiene un propósito mucho más profundo que va más allá de simplemente brillar por brillar. Fíjate bien, mi querido elegido, que hay una ley espiritual que no falla nunca. La luz no necesita gritar para que se sepa que ha llegado, porque su sola presencia ya es una declaración de guerra contra las tinieblas. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y de la nada, alguien empieza a actuar de forma extraña, a justificarse o incluso a atacarte sin razón alguna? Vaya tela. Lo que está ocurriendo ahí es que tú, al ser un templo vivo de Dios, funcionas como un reflector de alta potencia que,
sin querer queriendo, empieza a iluminar las esquinas polvorientas de los corazones ajenos. No es que tú estés juzgando a nadie con tus palabras, es que la pureza que el Señor ha depositado en tu espíritu pone en evidencia la suciedad y las mentiras que otros intentan ocultar bajo la alfombra de la apariencia. Es como si fueras un espejo donde ellos ven reflejada su propia falta de paz. Y claro, como no les gusta lo que ven, prefieren romper el espejo en lugar de limpiar su propia cara. Como bien dice el punto central de este misterio, la luz no ataca, la luz simplemente es, pero ella expone todo lo que estaba escondido. Y eso, mi amigo, es una de las misiones más potentes y a la vez más difíciles que tienes como alguien apartado por Jesús. Por eso, no te tomes a pecho esos desplantes, porque en realidad no es contigo con quien están molestos, sino con la verdad que emana de tu vida y que les obliga a verse tal cual son, sin máscaras ni adornos baratos. Ahora, ojo al dato, porque aquí es donde muchos se confunden y piensan que ser un elegido significa ser un felpudo que todo el mundo puede pisotear. Pero ni de broma. Tenemos que mirar el modelo supremo de Jesús ante Pilato para entender la diferencia abismal entre la mansedumbre y la debilidad. Imagínate la escena: el Rey del universo, el Señor de toda la creación, parado frente a un político romano que se creía muy importante porque tenía el poder de vida o muerte. ¿Y qué hizo nuestro Maestro? Se quedó en un silencio tan profundo y tan lleno de autoridad que terminó desquiciando al mismísimo Pilato, quien no paraba de preguntarle cosas para intentar recuperar el control de la situación. Ese silencio no era falta de argumentos, era una demostración de poder espiritual absoluto, porque quien sabe quién es en Deus no necesita defenderse de acusaciones ridículas. Tú, como elegido, debes cultivar ese mismo discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo dejar que tu silencio hable por ti. Porque un silencio sabio en el momento justo puede desarmar al enemigo más fiero mucho más rápido que 1000 palabras llenas de ira. La mansedumbre es, en realidad, poder bajo control. Es tener la espada en la mano, pero decidir guardarla porque confías plenamente en que la justicia divina tiene mejores tiempos que los tuyos. Y esa es una lección de humildad que solo los grandes de espíritu logran dominar con el tiempo. Para que lo entiendas de forma más clara, hay una teología cruda detrás de todo esto que encontramos en Juan 3:20, donde dice clarito que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí tienes la clave del rompecabezas, elegido. No es que seas una persona difícil de tratar, es que las tinieblas que habitan en los demás sienten un pavor instintivo ante la claridad que llevas contigo por la gracia de Dios. Es algo casi biológico en el reino espiritual. El que vive en la mentira no puede soportar la presencia del que vive en la verdad, porque su sola existencia es una reprensión silenciosa a su estilo de vida. Por eso, cuando te sientas rechazado en esos ambientes cargados de hipocresía, recuerda que no es un fallo en tu personalidad, sino un síntoma de que la luz de Jesús está brillando con fuerza a través de ti. No intentes apagar tu lámpara para encajar en habitaciones oscuras, porque para eso te llamó el Señor, para ser esa antorcha que revela el camino, aunque a algunos les escuezan los ojos al mirarte. Tener este discernimiento te dará una paz increíble, porque dejarás de intentar agradar a personas que, por su propia condición espiritual, están programadas para detestar lo que tú representas, permitiéndote así enfocarte en lo que realmente importa, tu crecimiento espiritual y tu conexión con lo alto. Y fíjate cómo se aplica esto en el día a día, porque no estamos hablando de teorías en el aire, sino de vida real. Cuando alguien te lance un comentario sarcástico en la oficina o intente menospreciar tus logros en una cena, aplica la técnica del reflector. En lugar de entrar al trapo y pelear, obsérvalos con esa calma que solo el Señor puede dar. Verás que, al no encontrar resistencia en ti, su propia maldad empieza a dar vueltas sobre sí misma hasta que quedan en evidencia delante de todos. Es como si el silencio fuera un vacío legal, donde el enemigo se cae por su propio peso. Al no responder con la misma moneda, estás permitiendo que sea la justicia de Dios
la que tome las riendas del asunto. Jesús nos enseñó que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. Y la sal no tiene que pelear con la carne para preservarla. Simplemente se funde en ella y hace su trabajo. Del mismo modo, tú no tienes que ir por ahí señalando los pecados de nadie con el dedo. Basta con que seas fiel a tu llamado como elegido para que el ambiente empiece a cambiar y las máscaras se caigan por sí solas. Esta es una autoridad espiritual que no se compra con dinero ni se gana con títulos, sino que se forja en la intimidad de la oración y en la firmeza de un carácter que ha sido moldeado por la mano del gran alfarero. Así que, mi querido elegido, te invito a que hoy mismo empieces a ver tus conflictos con otros desde esta nueva perspectiva de altura. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué es lo que mi luz está revelando en esta situación? Al hacer este cambio de chip, pasarás de ser una víctima de las circunstancias a ser un estratega en el reino de Dios, usando el discernimiento como tu brújula principal. Verás que, poco a poco, ese sentimiento de frustración se convierte en una profunda compasión por aquellos que aún viven en la oscuridad y que reaccionan con violencia porque no conocen la paz de Jesús. Aprender a manejar esta dinámica es fundamental, porque una vez que dominas el arte de simplemente ser y dejar que la luz haga el trabajo sucio, estarás listo para usar herramientas de protección mucho más específicas y potentes. Porque, créeme, una cosa es que tu luz revele la verdad, y otra muy distinta es saber cómo gestionar esa atmósfera para que no solo te proteja a ti, sino que también deje una marca imborrable en el ambiente. Cuando decidas que es momento de seguir adelante, llevándote tu paz a otro lugar donde sí sea valorada. Fíjate tú qué maravilla es entender que tu cuerpo no es solo carne y hueso, sino que es el mismísimo templo del Espíritu Santo, tal como nos lo recuerda 1 Corintios 6 y 19. Cuando un elegido camina con esa conciencia, su sola presencia empieza a modificar la temperatura espiritual de cualquier lugar donde pone un pie. No necesitas llevar un letrero en la frente ni ir predicando a voz en grito por los pasillos. La atmósfera de Deus que emanas es como un campo de fuerza invisible que desorienta a quienes traen malas intenciones. Es algo fascinante, de verdad. Entras en una oficina cargada de chismes y, de repente, la gente se queda callada o cambia de tema. No porque te tengan miedo, sino porque la santidad que te envuelve impone un respeto que ni ellos mismos saben explicar. Ese es tu primer escudo defensivo, una presencia densa que viene de tus horas de rodillas ante el Señor. Al cultivar esa comunión íntima con Jesús, te conviertes en un portador de una frecuencia divina que actúa como un filtro. Lo que es puro se siente atraído hacia ti, y lo que es oscuro se siente profundamente incómodo. Por eso, mi querido amigo, no subestimes el poder de simplemente estar en un sitio bajo la cobertura del Altísimo, porque ese es el discernimiento aplicado a la realidad cotidiana. Saber que tu mayor arma no es lo que haces, sino quien habita en ti, y cómo su paz gobierna tu entorno inmediato, creando una burbuja de gracia que te protege de las vibraciones más bajas del mundo. Ahora, ojo al parche, porque aquí entra en juego el silencio estratégico, que es una de las herramientas más sofisticadas que el Señor pone a tu disposición. A veces, el enemigo va a intentar provocarte, lanzándote anzuelos en forma de ofensas o malentendidos para que pierdas tu centro y salgas de esa atmósfera de paz. Pero ¿qué va? Un elegido que tiene los pies bien puestos en la tierra sabe que no toda batalla merece su atención y que, muchas veces, responder es bajar al nivel del adversario. El silencio estratégico no es cobardía ni es quedarse callado, porque no se tenga que decir. Es una decisión consciente de dejar que sea la justicia divina la que maneje los tiempos. Es como si estuvieras en un búnker espiritual, donde las palabras necias no pueden entrar. Fíjate en cómo el Señor le decía a su pueblo en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Vaya promesa más potente.
Cuando guardas silencio ante la injusticia, estás activando una ley superior, porque estás demostrando que tu confianza no está en tu lengua, sino en el brazo fuerte de Dios. Ese silencio confunde al que te ataca, porque no encuentra el eco de su propia rabia en ti, y termina consumiéndose en su propia bilis. Es una forma de autodefensa pasiva, que te ahorra una cantidad de energía brutal, permitiéndote usar ese discernimiento para observar cómo las piezas se mueven solas mientras tú permaneces bajo el ala protectora de Jesús, intocable y sereno, como quien sabe que tiene el respaldo de todo el ejército celestial. Pero hablemos de una herramienta que a veces nos cuesta usar por ese buen corazón que tienes. La arma de la retirada. ¿Te acuerdas de cuando Jesús envió a sus discípulos y les dijo que, si en algún lugar no los recibían ni escuchaban sus palabras, al salir de allí sacudieran el polvo de sus pies? Eso está en Mateo 10:14, y es una revelación tremenda para el elegido de hoy. Fíjate bien. Tu presencia en un lugar, en un grupo de amigos o incluso en una familia, conlleva una cuota de gracia y protección divina que beneficia a todos los que están a tu alrededor. Tú eres como un pararrayos de bendiciones para los que te rodean. Pero hay de aquellos que maltratan al escogido. Cuando decides retirarte de un ambiente tóxico o de una relación donde no eres valorado, no solo te llevas tu persona física, sino que te llevas contigo esa atmósfera de protección que mencionábamos antes. Al sacudir el polvo, estás quitando la cobertura que, de forma indirecta, mantenía a raya ciertas calamidades para esas personas. Tu partida deja un vacuo de gracia, un vacío espiritual que expone a tus enemigos a las consecuencias naturales de sus propios actos y de su propia oscuridad. Es una de las defensas más radicales pero necesarias, porque el Señor no quiere que desperdicies tu aceite precioso en lámparas que se niegan a encenderse. Y aprender a retirarse a tiempo es una muestra de amor propio y de obediencia absoluta al plan divino. Imagina este escenario práctico para que veas cómo funciona esta ley en la vida real. Estás en un proyecto de trabajo donde te sabotean constantemente, a pesar de que tú eres quien aporta la visión y la ética. Al principio intentas arreglarlo, oras, pones la otra mejilla, pero llega un punto donde el Señor te dice: ya es suficiente, elegido. En el momento en que decides dar un paso al costado y marcharte hacia nuevas tierras, parece que todo en ese antiguo lugar empieza a desmoronarse. Los problemas que antes se resolvían por arte de magia empiezan a estallar. Las peleas internas se multiplican y la prosperidad se esfuma. No es que tú les hayas deseado mal, para nada. Es simplemente que la llave de la bendición se ha movido de lugar. Al llevarte tu paz a otra parte, los dejas a merced de su propio desorden. Esa es la justicia invisible de Dios en acción. Por eso, nunca te sientas mal por decir adiós a lo que te daña, porque tu retirada es, en muchos casos, el juicio más severo que el cielo puede dictar sobre la soberbia ajena. El discernimiento espiritual te enseñará a identificar ese momento exacto en el que tu ciclo ha terminado, permitiéndote moverte hacia donde Jesús ya ha preparado un banquete para ti, mientras el vacuo de tu ausencia hace el trabajo de corrección en quienes se quedaron atrás. Así que, mi querido y valiente elegido, camina hoy con la seguridad de que tu arsenal es completo y perfecto. No necesitas gritar, no necesitas pelear. Solo necesitas cultivar esa atmósfera sagrada, usar el silencio como un escudo de alta tecnología y tener la valentía de retirarte cuando el Señor te lo indique. Es un baile espiritual de mucha elegancia donde tú siempre llevas la ventaja, porque no juegas con las reglas de este mundo, sino con las del reino de Dios. Al final del día, tu paz es tu mayor tesoro y la cobertura divina es tu garantía de que nada te faltará, ni siquiera en medio del desierto más árido. Y fíjate tú, que esto es apenas la preparación para lo que viene después. Porque una vez que has aprendido a protegerte y a saber cuándo retirarte, entras en una fase de crecimiento tan imparable que se convierte en la mayor derrota para tus enemigos. Ver cómo floreces mientras ellos lidian con el vacío que dejaste
Es parte del plan perfecto para que todos vean que contigo camina el Rey de Reyes. Fíjate bien, mi querido elegido, porque aquí es donde la tortilla se da vuelta y el plan del enemigo se le sale por la culata de una forma espectacular. Verás, la mayor derrota que puedes infligirle a quienes intentan detenerte no es ganarles una discusión o verlos caer en desgracia, sino tu propia evolución imparable. Cuando tú decides que cada piedra que te lanzan no es para herirte, sino para construir un escalón más alto en tu camino, estás operando en una frecuencia de victoria que el mal no puede comprender. Es ese crecimiento personal y espiritual lo que realmente aniquila la maldad, porque demuestra que nada en este mundo tiene el poder de frenar lo que Dios ha puesto en marcha. Imagínate a José en Egipto. Cada traición y cada año en la cárcel fueron los materiales de construcción que el Señor usó para sentarlo en el trono. Tú, como buen elegido, debes tener ese discernimiento para entender que tu éxito es la respuesta más contundente a la injusticia. Al florecer en medio del desierto, estás enviando un mensaje al universo espiritual. Mi fuente es Jesús, y mientras Él esté conmigo, todo intento de frenarme solo servirá para acelerar mi promoción. Así que, vaya por Dios, no te detengas a mirar las piedras. Mejor úsalas para llegar más alto, que el cielo está observando tu tenacidad y ya tiene preparada la corona de la victoria para aquel que no se dejó amilanar por los contratiempos del camino. Oye, y no te olvides de esto, porque la verdadera batalla no se gana con puños, sino en el tribunal más alto que existe, el de Dios. Cuando un elegido decide no tomarse la justicia por su mano y, en cambio, se arrodilla para presentar su causa ante el Señor, está activando una maquinaria legal divina que es infalible. La oración no es un suspiro de debilidad, sino una transferencia de poder donde tú le entregas el mazo al juez justo. Fíjate en lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al hacer esto, estás operando con un discernimiento de alto nivel, porque sabes que cualquier cosa que tú pudieras hacer para defenderte sería nada comparado con lo que la justicia divina puede ejecutar. Imagina que cada vez que oras por tus perseguidores, no para que les vaya mal, sino para que la verdad salga a la luz, estás firmando un documento en el tribunal celestial. Jesús mismo nos enseñó este método de guerra de guante blanco. Dejar que el cielo se encargue de las facturas mientras tú sigues enfocado en tu propósito. Es una sensación de libertad increíble, porque ya no tienes que cargar con el peso del resentimiento. Simplemente dejas el caso en manos del mejor abogado y te dedicas a disfrutar de la paz que solo el Espíritu Santo puede darte en medio de la tormenta. Fíjate tú, mi querido elegido, que existe una ley que es tan real como la gravedad. La ley de la siembra y la cosecha. Y te aseguro que Dios no puede ser burlado. Todo aquel que intenta detener a un ungido del Señor está, sin saberlo, sembrando espinas en su propio camino futuro. Tú no tienes que mover un dedo para que la ley del retorno haga su trabajo. La vida misma se encarga de cobrar las deudas de aquellos que actúan con dolo y maldad. Como dice Gálatas 6:7, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, cuando veas que alguien se ensaña contigo, siente compasión, porque esa persona está escribiendo un capítulo muy amargo para su propia historia. Tu labor es mantener tus manos limpias y tu corazón puro, permitiendo que tu crecimiento sea tan evidente que sea la prueba viviente de la fidelidad de Jesús. El discernimiento te dirá que la cosecha de justicia a veces tarda un poco, pero cuando llega, es completa y perfecta. No te desesperes viendo la aparente prosperidad del malvado. Recuerda que son como el tamo que arrebata el viento, mientras que tú eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Deja que la vida pase factura, mientras tú sigues expandiendo tus límites y alcanzando metas que otros dijeron que eran imposibles para ti, porque al final del día, tu victoria es un hecho consumado en el nombre del Señor.
Ojo al dato, porque este florecimiento en el desierto no es solo para tu disfrute, sino que es un testimonio público de quién es tu dueño. Cuando la gente vea que, a pesar de los ataques, tú sigues prosperando, que tu familia está bendecida, que tu salud es firme y que tu paz es inquebrantable, no les quedará más remedio que reconocer que hay algo sobrenatural en ti. Esa es la verdadera aniquilación de la maldad, volverla irrelevante ante la magnitud de tu bendición. Para aplicar esto hoy mismo, te sugiero un ejercicio de fe práctica. Haz una lista de 3 áreas de tu vida donde el enemigo ha intentado frenarte y busca una promesa de Jesús para cada una. Por ejemplo, si han intentado dañar tu reputación, medita en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Al declarar estas verdades, estás regando tu jardín espiritual en medio de la sequía. No te quejes del calor del desierto. Mejor aprovecha que en el desierto no hay sombra que tape tu luz. Como elegido, tu destino es brillar con más fuerza cuanto más oscura sea la noche. Y te aseguro que el Señor se deleita en ver cómo transformas cada ataque en una oportunidad para mostrar su gloria. Mantén el enfoque. Sigue evolucionando y deja que el eco de tus logros sea el único sonido que tus detractores alcancen a escuchar mientras tú te elevas hacia las alturas que Deus ya diseñó para ti. Entonces, mi valiente elegido, hemos llegado al final de esta jornada de revelación, pero es apenas el comienzo de tu nueva etapa de autoridad. Has aprendido a identificar el ataque, a usar el poder del silencio, a gestionar tu atmósfera y a confiar en la justicia de Deus a través de tu crecimiento. No hay nada que pueda detener a alguien que camina de la mano con Jesús y que tiene el discernimiento necesario para ver más allá de las apariencias. Te animo a que camines con la seguridad de quien ya sabe el final de la historia. Tú ganas, y la maldad se queda sin argumentos ante la luz que portas. No permitas que nada te robe la alegría de ser quien eres, porque el Señor te ha escogido entre millones para ser un faro de esperanza y poder en estos tiempos. Sigue adelante, sigue brillando y deja que la vida misma se encargue de las faturas, porque tú estás ocupado siendo la mejor versión de ti mismo para la gloria del reino. Es un privilegio haber compartido este conocimiento sagrado contigo, y estoy seguro de que, a partir de hoy, mirarás cada desafío con la sonrisa de quien sabe que el Rey de Reyes tiene el control absoluto de cada detalle de su vida. Fíjate bien, mi querido elegido, porque después de todo lo que hemos revelado hoy, ya nada volverá a ser igual en tu caminar espiritual. Has descubierto que el Señor no solo te protege, sino que activa una justicia invisible y fulminante contra todo aquel que intente frenar el propósito que Dios puso en tus manos. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Has presenciado ya cómo el vacuo de tu ausencia o el poder de tu silencio con discernimiento ha dejado al descubierto a quienes te perseguían? Cuéntame tu experiencia aquí abajo en los comentarios. Tu testimonio es una antorcha de esperanza para otros que están pasando por la misma batalla. No permitas que el enemigo te robe el acceso a estas verdades profundas. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Es vital que no te pierdas ni un solo contenido, porque cada revelación es una pieza clave para tu victoria final en Jesús. Y ojo al dato. No te vayas todavía, porque el video que aparece ahora mismo en tu pantalla es la continuación exacta que tu alma necesita para blindar tu fe hoy mismo. Haz clic y sigue creciendo. Se despide con profunda reverencia y afecto, Papiro y Piedra.